Bueno, ¿se imaginan volver de esas vacaciones después de años encadenando contratos interinos y que la justicia les diga que eso era ilegal y que ahora ya son funcionarios con todas las de la ley? Pues atención, porque eso le puede pasar a 800.000 empleados públicos en nuestro país. Llevan años, en algunos casos décadas, con contratos interinos de todo tipo, profesores, sanitarios, administrativos, y ahora esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establezca que han sido discriminados. El abogado Javier Arauz es en grandísima parte responsable de que esto pueda ocurrir y está aquí con nosotros. Señor Arauz, buenas tardes. Buenas tardes. Representa usted a cerca de 6.000 personas. ¿Cómo se genera esta situación? ¿Cómo acaba llegando este caso a Luxemburgo? Pues mira, acaba llegando porque hay un problema global con muchos interinos que están en esta situación. El interino siempre ha sido una persona muy dócil, muy trabajador, muy dedicado al servicio público, y se da cuenta que no se le soluciona el problema porque siempre está en inestabilidad laboral, es decir, se le discrimina en condiciones de trabajo y a su vez siempre está en un régimen de precariedad en el empleo. Empieza a haber movimientos por parte de algunos de ellos y empezamos a actuar y presentar demandas. Las primeras demandas no tienen un efecto favorable, pero a partir del 2017 hay dos juzgados de Madrid que entienden que podemos tener razón, que con la normativa comunitaria efectivamente ellos tienen algún tipo de derecho que va encaminado a obtener estabilidad en el empleo, y conseguimos que se planteen dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia Europea que están en tramitación y esperando ya prácticamente la sentencia. Ahí hay una vista oral, cada parte expone su punto de vista. ¿A usted le dan 25 minutos para hablar? ¿Al que más le dan? ¿Al resto 10 minutos? Esto no Sí. sé si es un elemento que invita al optimismo o no tiene por qué. Es un elemento favorable, sí. Lo que invita al optimismo es la situación de injusticia que se encuentra. Es decir, no es normal que en el siglo XXI las administraciones públicas españolas mantengan a 800.000 empleados discriminados en condiciones de trabajo, es decir, cobran menos que el personal fijo realizando las mismas funciones, no tienen derecho a la promoción profesional, no tienen derecho a la movilidad. Pero esto no pasa, estos números no se dan en el resto de Europa. No. Esto no pero ocurre, ni de lejos. Ni de lejos, ni de lejos. En España estamos hablando Somos un caso único, es decir, ni los países mediterráneos, que tenemos fama de hacerlo. Se lo aseguro, en los países mediterráneos se ha arreglado ya. Es decir, los países del norte nunca ha existido este problema. El funcionario interino, cuando pasaba un número de años trabajando para la administración, pasaba a ser fijo sin ningún tipo de problema. En el sur es verdad que se habían producido algunas discrepancias en relación con la directiva, pero se ha solucionado también en Portugal, en Italia, en Grecia, en Rumanía. Se ha solucionado ya con cierta tranquilidad. Lo normal es que cuando se produce un abuso incompatible con la directiva, automáticamente el empleado público temporal pasa a ser fijo sin ningún problema. El problema en Europa yo creo que está en España, donde mantenemos unos volúmenes de temporalidad excesivos, es decir, le hablo aproximadamente en algunos servicios hasta el 90%. Le pongo algunos ejemplos que son muy llamativos, ¿no? Servicio de urgencia de los hospitales de Madrid, el 90% de los médicos son interinos. Servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid, prácticamente el 40% son temporales. Y todo esto ocurre en todos los sectores y en toda España. Y esto que me dice no es alegal, es ilegal. Esto es anticomunitario, ante el derecho de la Unión. Se compadece con nuestro ordenamiento jurídico, es decir, es legal con la normativa interna, pero es que por encima de la normativa interna está el derecho de la Unión Europea. Entonces llega esta vista oral en Luxemburgo, llega una figura que aquí no es tan habitual, la del abogado general. No sé si es una suerte de letrado que le informa al tribunal de, bueno, esta es la arquitectura jurídica, y ese abogado general pide tiempo, dice, voy a dar no sé cómo definirlo, resolución, dictamen, informe. Informe. En septiembre. Sí. ¿Eso de pedir tiempo, un trimestre más, también invita al optimismo o son los tiempos normales? No, es simplemente carga de trabajo y cuestión compleja, ¿eh? Estamos hablando de que se han hecho 14 preguntas al tribunal. Normalmente se suele hacer, cada juzgado suele hacer, en una cuestión prejudicial suele hacer 1, 2 o 3 preguntas. Entonces, el camino es, responde esas 14 preguntas Luxemburgo, se las responde al juzgado de lo contencioso administrativo aquí en Madrid, y entonces el juzgado acata. Su punto de vista, su objetivo es que sean funcionarios con todas las leyes, esos 800.000 interinos. ¿Qué ocurriría si consigue una sentencia de ese tipo? Es decir, ¿qué consecuencias tiene para cualquier persona, para un interino que nos esté viendo ahora? Mire, la sentencia europea es directamente vinculante, no es opinable, te puede gustar o no le puede gustar, pero hasta el Tribunal Supremo tiene obligación de cumplirla. La sentencia europea, si determina en su pronunciamiento que los interinos que se encuentren en situación de abuso de la temporalidad tienen derecho a fijeza, se aplicará directamente sin necesidad ni siquiera de que se reforme la legislación interna.
es de aplicación vinculante y es de aplicación directa. Y no es de aplicación solo para sus representados, sino para cualquier persona. Claro. Pero entiendo que el tribunal establecerá qué persona. No. Supongo, ¿es lo mismo un interino que acaba de empezar la semana pasada que uno que lleva encadenando contratos 20 años? No es lo mismo. Lo que sanciona la directiva es el abuso de la temporalidad, es decir, el destinar a trabajadores temporales públicos a funciones que no son ni urgentes, ni provisionales, ni excepcionales, sino que son ordinarias, las normales de cada servicio, de cada entidad pública. Eso es lo que sanciona la directiva, porque lo que se trata es de evitar, de procurar que haya estabilidad en el empleo, en cuanto que la directiva entiende que la estabilidad en el empleo es un sistema de protección del trabajador. Es decir, la precariedad lo que genera es precariedad a la vida personal y familiar, es decir, tú no te puedes hipotecar, no puedes llevar a los niños a un colegio porque no sabes si va a estar trabajando, pero también genera otro tipo de situaciones anómalas, que es el abuso. Es decir, como eres temporal y siempre estás amenazado con un cese libre y gratuito. Sí, que la otra sentencia, una última sentencia que estableció que no había derecho al despido. Exactamente, con lo cual... Pero vuelvo a la misma pregunta. Estoy pensando en los interinos que están viendo esta entrevista, igual dicen, espera que esto me puede afectar. Dice usted, aquellos que sean en situación de abuso, ¿habrá entonces un tribunal o unas pautas para definir quién está en una situación de abuso o no? Es decir, ¿cuándo se puede decir este interino es porque la causa del servicio procede, porque es una urgencia y ocurre un mes, o este interino, aunque haya entrado el mes pasado, tiene que tener todos los derechos de un funcionario porque ¿quién va a establecer eso? Vale, el abuso lo determina la legislación interna. No hay ningún contrato en la función pública española que tenga una duración ilimitada en el tiempo. Todos están limitados. Le pongo un ejemplo. Por la acumulación de tareas, 6 meses. Por interinidad, 3 años. Lo dice el 70 de la EBEP. Por programas específicos, 3 años. A partir de esos tiempos, el interino ya no está realizando una función afecta a una necesidad provisional o excepcional. Está realizando una función que es una función ordinaria del servicio. Entonces, si hay una sentencia, digamos, favorable a lo que usted demanda, entendemos que cualquier interino debería iniciar también un proceso judicial para que se establezca si efectivamente su caso va con el... Claro, lo primero que tiene que hacer el juez nacional es, aplicando esta sentencia, determinar si se ha producido el abuso, y a partir de aquí se aplicará la consecuencia jurídica que establezca la sentencia. Entonces, no hay una situación automática, digamos. No. Vale. Lo que es automático es la aplicación de la sentencia. Eso sí que es automático, es decir, cualquier pronunciamiento que contenga la sentencia en relación con el concepto del abuso, en relación con el tiempo de duración de los contratos o en relación con la consecuencia de ese abuso, eso es de aplicación directa. Pero después cada interino tendrá que formular su reclamación ante su empresario, que en este caso es una administración empleadora, o ante el juez para determinar si está dentro del ámbito de aplicación de la directiva. Y una vez determinado que está dentro del ámbito de aplicación de la directiva, se aplicará lo que determine el tribunal. Y como decía, pensando en esas personas, es independiente de que esa persona haya entrado hace una semana, un año o 10 años. Lo temporal es que la clave. Un tiempo prudencial, que es el tiempo que dispone la administración para nombrar un funcionario de carrera, es decir, para convocar una oposición. Pero si pasa un tiempo, le pongo una regla general, a partir de los 2 años, yo creo que ya el interino tiene algunos derechos que no son el de ser cesado libremente y gratuitamente por parte de su administración empleadora. Sé que no es un negociado, pero estoy seguro de que habrán pensado en ello. ¿Qué consecuencias puede tener para las arcas públicas en general? ¿Ninguna? Ninguna. Son funcionarios que están perfectamente preparados, que han demostrado mérito y capacidad durante todo el tiempo de desarrollo de su función y simplemente van a seguir desempeñando las funciones. Son funciones necesarias. Estoy hablando de médicos, de hospitales, de bomberos, de profesores. ¿Y no podrían otras personas decir, oye, es que yo me preparo por unas oposiciones y no he podido entrar, no hay una suerte de discriminación hacia mí porque esa persona al fin y al cabo no hizo unas oposiciones? No, porque todas estas personas entraron ya cumpliendo el principio de mérito y capacidad. Todos entraron a través de un concurso de méritos, aprobando una oposición sin plaza, es decir, que cumplen todos los requisitos. Y hay plazas vacantes muchísimas todavía que cubrir a través de un sistema de oposición que se puede cubrir perfectamente a través de procesos selectivos y a través de gente joven. Pero aprovechemos, por un lado, un acto de injusticia social, que es lo que hemos cometido con esta gente que lleva 20, 25, 35 años en régimen de temporalidad en el empleo. Aprovechemos esta circunstancia para reconocerle sus derechos y, por otro lado, que es un acto de justicia social, y, por otro lado, convóquese en oposiciones de nuevo acceso para todas las necesidades públicas que surgen de forma inmediata. Entiendo que sería un reconocimiento retroactivo, es decir, tendrían garantizados pues, los derechos que les correspondieran por los años. La directiva ya proclama ese principio de no discriminación, aunque estés en régimen de temporalidad, que tampoco se está aplicando en España, pero eso es otro cantar.
ya. Se va acabando nuestro tiempo. Una última pregunta. Hay otra consecuencia, en el caso de que efectivamente digan que tiene razón en sus planteamientos, ¿se exigiría de alguna forma, no sé, a la Administración española cambiar de alguna forma la arquitectura legal para adaptarse a esa directiva europea? Por ejemplo, garantizar que hay sanciones en caso de que se abuse, ¿o no tiene por qué? Si es que lo único que tiene que hacer la Administración Pública española es cumplir la legislación interna y convocar oposiciones todos los años. El problema está en que en las administraciones públicas no han convocado oposiciones. El EBEP exige convocar OPEs todos los años y con todas las plazas vacantes. Lo que pasa es que esta gente que entró, o estos interinos que entraron con el nuevo principio de medio de capacidad, han estado desempeñando sus funciones sin que la Administración le haya dado la oportunidad de ser fijos. Han prestado un buen servicio, los han mantenido, nunca ha convocado una oposición en su plaza, no han podido acceder a la fijeza. Y ahora, a los 20, 25 años, se les exige que se vayan a la calle sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de indemnización. A mí me parece que esto en el siglo XXI no puede suceder. Además, eso lo hace su gobierno, es decir, y el mío, ¿no? Con nuestros impuestos. Es decir, no es normal que las empresas privadas, los trabajadores, tengan estabilidad en empleo y el gobierno, las administraciones públicas, que tienen que dar ejemplo, hagan esto y con 800.000 empleados públicos, que es aproximadamente un 25-30% del servicio activo público. Javier Arauz, muchas gracias por haber venido a la tarde de 24 horas. Si quiere, le emplazamos a venir aquí de nuevo una vez tengamos resolución del tribunal y valorar ya las consecuencias exactas y no tener que hablar tan incondicional como ahora, ¿no? Un placer, y vendré seguro para dar la buena noticia. Muchas gracias y buenas tardes. Y quédese porque tenemos algunos datos económicos que igual resultan interesantes. Vamos a China y el Producto Interior Bruto ha crecido